Punto 6. Estamos en Introducción a la Escatología Bíblica y la semana pasada estuvimos analizando el punto de esa tensión entre el ya pero todavía no, y ahora nos introducimos en el título La profecía bíblica. Punto A. El título es Definición de profecía. La semana pasada terminamos leyendo algo de esto, ¿no? Definición de profecía es un mensaje divinamente inspirado y proclamado a través de los profetas. La Biblia es esencialmente una palabra profética. Dios trasciende el tiempo y el espacio y puede hablar a la vez del pasado, del presente y del porvenir. El apóstol Pedro describe claramente las características de la profecía. Los textos ahí, primera de Pedro 1:10 al 12, segunda de Pedro 1, 19 y 21. ¿Tenemos hermanos conectados ya? Que se animen a leer primera de Pedro 1:10 al 12. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes. Se preguntaban a qué tiempo y en qué circunstancia se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre el sufrimiento de Cristo, de la inmensa gloria que después vendría. Estoy leyendo en ETV, no sé si no era... Está bien. Se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes. Y ahora esta buena noticia les fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que la predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. Interesante esto, ¿no? Los profetas que profetizaron antes, que inquirieron, que investigaron, pero que compartieron cosas que ellos no pudieron comprobar o confirmar. Pero sí hablaron del Mesías o no. Sí. Aunque no lo hayan visto, no hayan visto el cumplimiento, sí Dios los usó con un mensaje profético y que tiene que ver con lo que iba a suceder a través de la obra de Cristo. Acá estamos hablando de que Dios, a través de sus siervos, habló de cosas futuras, pero también los profetas hablaban sobre cosas del presente, mayoritariamente. A veces uno asocia la palabra profecía o profetas con cosas que van a suceder mucho más adelante en el tiempo. Pero un profeta da un mensaje divinamente inspirado para resolver un problema del momento, quizás, que fue lo que vemos en el Antiguo Testamento especialmente, ¿no? Dios hablando a su pueblo, guiando a su pueblo, interviniendo con consejo para ese momento de la historia. Eso también es profecía. Bueno, después vamos a ver... Los pastores hacen de profetas, ¿no? Los dones proféticos en los diferentes ministerios, ¿no? Hasta en el ministerio de alabanza puede haber ministración profética. En el ministerio de enseñanza, la enseñanza es profecía. No, los maestros son maestros, no son profetas. No, los maestros son profetas. Es que todo el que comparte hasta el que evangelista. El evangelista es profeta. Porque la palabra es profecía. O sea, por eso a veces nuestro concepto de profecía es tan limitado que nos perdemos cosas que Dios quiere hacer o que Dios hace y a veces no nos damos cuenta porque nos encerramos en una estructura de definiciones, ¿no? No solo con la profecía. Vamos al punto B, definición de profeta. Segunda de Pedro. ¿Alguien tiene segunda de Pedro? 1, 19 al 21. ¿Querés que lea? Dale. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No sé si nos habíamos referido a este versículo, si habíamos hablado algo acerca de esto. No. Bueno, fue en otro grupo, pero ¿se entiende lo que dice Pedro acá, en esta última parte? Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Y no está reservada para unos pocos, sino No puedo que... interpretarlo como yo quiero. No, que no está limitada a una persona, sino bueno. que es de libre compartimiento, digamos, no tiene límite de persona ni de etnia. No, que ya está escrita. Eso quiere decir. Yo no la puedo hacerle pensar lo que yo quiero de lo que está escrito. Ya está interpretado. Está dado. Bueno, Lo tengo que... tengan en cuenta el contexto, lo que sigue después de esto. Ninguna profecía es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, NB aclara un poco el tema. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces vuelvo a preguntar, vuelvan a pensar otra vez. ¿Qué significa esto de que la profecía no es de interpretación privada, relacionándolo con el versículo 21? Que no viene del corazón del hombre natural, sino que viene de parte de Dios, que no sale del corazón natural del hombre. Y Qué de su bueno. propio ¿De entendimiento. qué hombre? Del hombre natural, sin Dios. ¿Pero de qué hombre? De los profetas, que no salió del profeta mismo personalmente, sino que es inspirada por Dios. Muy bien, Fabi. Si lo dije primero yo. Muy bien, Fabi. Estamos todos de acuerdo. No, porque arrancaron para otro lado. Pero enseñaste vos, que aprendimos con vos. Ya está revelada. Ya está revelado. Cuando en introducción bíblica y en hermenéutica, claro, lo vimos en hermenéutica esto. Cuando en introducción bíblica y en hermenéutica vemos el concepto de revelación, ahí en el punto de revelación e inspiración y iluminación, Sí. ahí lo explicamos bien. Sí, sí. La palabra ya fue revelada, no hay otra manera, o sea, no, en realidad Por eso sí. ya no existen pero- los profetas como antes. Exactamente. Entonces, Claro. acá en el texto de Pedro, de Segunda de Pedro, él nos está diciendo que lo que fue inspirado por el Espíritu Santo en los profetas viene de parte de Dios y no de la imaginación del autor, del Bien. profeta. ¿Se entiende? Como ahora, ya eran lindo. Bueno, Y entonces, vamos entendiendo entonces que el profeta es un instrumento que Dios utiliza para revelar él su propósito o dar el mensaje que él quiera dar. Vamos a leer la definición del punto B. Punto B, definición de profeta. El término hebreo naví, traducido profeta, probablemente se deriva de una raíz que significa anunciar o proclamar. En griego, el profeta es el que habla en lugar de otro. Es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. La función primordial del profeta es la proclamación de la palabra de Dios que ha recibido. Dios mismo constituyó el ministerio profético. El mensaje profético se relaciona constantemente con sucesos y circunstancias que son vistas como parte de la acción de Dios en la historia. El profeta no puede dejar de referirse al futuro para anunciar lo que Dios hará, para inducir a la acción y para certificar el mensaje. Bien. Características del profeta, ¿sigo? Espera ahí un ratito. Tenemos en Deuteronomio 18 y en Efesios 4 unos pasajes interesantes. Alguien que primero lea Deuteronomio 18, 18 y 19. Si alguien lo tiene acá, o el primero que lo encuentre. Yo tengo Efesios 4. Yo tengo Deuteronomio. Dale, Y otro. vamos primero con Deuteronomio. 18, 19, ¿verdad?
Sí. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta, guarda con los falsos profetas. O los que hablan en nombre de Dios cuando Dios no le mandó a decir nada, ¿no? Efesios 4:11. Un poco de estos textos certifican que Dios fue el que instituyó a los profetas en el Antiguo Testamento. Y en Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién constituyó? Dios. No, Jesucristo. está hablando de Jesús. En el contexto cuando dice, y él mismo constituyó. Es interesante que los ministerios en la iglesia fueron ordenados, fueron organizados por Jesús. También vemos la Trinidad operando en la vida de la iglesia. Esto tiene que ver con Los dones, el Espíritu. ¿Quién reparte los dones El Espíritu Santo. en la iglesia? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Él quiere. Y Sí, como Él quiere. Eso habla de la personalidad del Espíritu Santo, ¿no? Los ministerios en la iglesia los constituyó el Señor. Y después, ¿qué queda ahí? Y el Padre opera. Las operaciones. Hay dones, ministerios y operaciones. Cuando estudiamos iglesia, dones y ministerios, ahí vemos los dones, los ministerios y las operaciones. Y en las operaciones, ¿quién aparece? El Padre. Dios, el Padre. Por eso decimos la Trinidad trabajando en la iglesia local. No solo el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo y las tres personas simultáneamente trabajando en la vida de la iglesia. Bueno, pero ese es otro estudio. Seguimos, Karina, con las características del profeta auténtico. Seguimos. Características del profeta auténtico. 1. Las señales. Estas no son por sí suficientes. 2. El cumplimiento de las predicciones. Esta característica toma mayor fuerza cuando los acontecimientos comprueban profecías proclamadas mucho tiempo antes. 3. El mensaje espiritual. La enseñanza tiene que ser acorde al texto sagrado, tanto en lo que respecta a Dios como al culto y a las demandas de la moral. Los profetas enseñan cómo se aplican a la vida cotidiana los mandamientos divinos y revelan la voluntad de Dios. 3 puntos interesantes, importantes, que marcan al profeta auténtico. Son características que marcan el ministerio profético. Las señales proféticas, o sea, las señales que se dan, aunque las señales de por sí no son suficientes ni son definitivas. A veces hay señales que se dan, pero que Dios prueba para ver si el pueblo realmente es fiel. A veces se dan señales que es como que hay algo raro detrás de esas señales, ¿no? Bueno, vamos a ver si... Vamos a los textos. Demos un ejemplo. ¿Qué dice Éxodo 4:8? Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Múltiples señales. Habla de señales que certifican el mensaje profético. Si no creen en la primera, va a haber una segunda señal. En Isaías 7, 11 y 14. El Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Bueno, estos textos hablan de señales que van a confirmar que lo que dijo el profeta fue cierto. En el texto de Éxodo
estamos viendo a quién ahí. Moisés. Dios no confirmó con señales el mensaje de Moisés, lo de Faraón, lo de Egipto. Pero después el resto de los profetas, los que apuntaron a Cristo, siglos después de que dijeron esa profecía, se confirmaron. Pero ellos no, y el valor de ellos. Claro, ellos no fueron testigos del cumplimiento de esa señal profética. Podía hasta dudar. Pero no hay duda de que... Después nosotros que la tenemos toda completa, la historia, sí. Claro. Pero ellos, ¿qué profetizaste si no se cumplió nada? Bueno, ahora, en su tiempo también hubo situaciones que confirmaban que eran profetas de Dios. Y que la gente, porque si no la gente tendría todo el derecho de matarlos, si fueran falsos profetas. Ahora, Deuteronomio 13, 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a la palabra de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os estará probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Me encanta este pasaje, me encanta que exista este pasaje. Ese era muy evidente. Casi. No es evidente. No, porque Y si Dios había dicho que hay un solo Dios, ¿cómo van a ir atrás de muchos dioses? Bueno, pero justamente no conocían la palabra. ese es el problema. Ese es el problema. Porque ¿había señal o no? ¿Hubo señal o no? Sueño. Hubo señal. O sea, hubo una señal que lo respaldaba. Porque dice: cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueño y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o el prodigio, o sea, estamos hablando de alguien que da un mensaje profético, anuncia una señal y esa señal se cumple. Que él te anunció. Si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste y sirvámosle, ¿qué? ¿Porque se cumplió la señal voy a obedecer lo que él me está diciendo? Pero si se cumplió la señal profética. Hubo algo que lo respalda como profeta, entonces tengo que hacerle caso, y me dice: vamos a servir dioses ajenos. ¿Cuál es el consejo de Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? Y adorar solo a Él. Que seremos probados. No darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios, ¿qué está haciendo? Te está probando. Ahora, pensá en el tiempo de Jeremías. Eso representa un poco el tiempo de Jeremías. De Los falsos todo el- profetas, un pueblo que adoraba ¿Qué leímos recién? cualquier cosa y ahora... Deuteronomio 13. O sea, Ya estaba en los mandamientos. bueno, por eso digo, a ver, esto que Pasa se está hoy esto. enseñando, Pasa hoy esto que esto, se está ¿eh? enseñando en Deuteronomio capítulo 13, Fácil. el riesgo Sí, es igual. el mismo hoy. O no hay profetas que aparentemente dan señales, tienen señales, pero que Y tenés que ver la vida. no, bueno, pero aparte, Con los frutos, dijo el Señor. pero bueno, una señal es un fruto, una señal es una evidencia. No. Se dio la señal. El fruto es amor, No. gozo, paz. Mauro, que sea enfócate en humilde, el texto bíblico. que sea enfócate en el humilde, texto. Que sea humilde. Enfócate en el texto. Acá lo que está anunciando el Señor, ¿qué es? Un profeta que da señal, que certifica Sí. que su mensaje es cierto, pero que el mensaje que da está en coherencia con la enseñanza de Dios. Contradicción. Entonces, ¿qué es necesario tener para confirmar si el mensaje realmente viene de Dios? Que esté coherente con la Y palabra. conocer el carácter de Dios. Los Lógicamente, atributos de Dios, conocer al Padre. si hay contradicción
con la enseñanza fundamental de la fe, en este caso estamos hablando del Antiguo Testamento, pero tiene que ver lo mismo con el Nuevo y con nuestro tiempo. Pero ¿qué es la realidad de hoy aparte? Es por eso... ¿Cuántos pastores y iglesias llenas de gente que va, recibe un mensaje de fe, de amor, hasta de justificación, y hacen señales, y las señales son reales, pero no representan el carácter o santo de Dios, o justo de Dios, etcétera, etcétera? Y personas que están... Entonces, acá la enseñanza es clara, en el principio espiritual de este pasaje está claro, porque dice que Dios te está probando a ver a quién le sos fiel. Claro. ¿Le sos fiel a un soñador de sueños o a alguien que te lleva por un camino que Dios claramente te dijo en uno de los 10 mandamientos, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Claro, y resulta que viene con alguna señal que cautiva, que nos cautiva, mirá, nos asombra. ¿Y qué va a pasar? A veces Dios, que es lo que surge del texto, a veces Dios permite, porque lo que pasa acá es una cuestión hipotética, ¿no? Porque acá dice, cuando se levantare, porque está la posibilidad que se levante alguien en medio de ti, profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueños. ¿Por qué? Porque Jehová, vuestro Dios, os está probando. O sea, el propósito de esa situación hipotética, que de hecho deja de ser hipotética porque nosotros la hemos visto, que parece que es de Dios. Y hasta da señal cierta, porque lo que a mí me dijo, solamente el Señor y yo lo sabíamos. Es un espíritu de adivinación. ¿No? Ahora, el Señor permite que hasta que te seduzca al más versado o al más experimentado. Ah, mira, solo el Señor sabía esto. Entonces quiere decir que tiene un don profético. A ver, vamos, le prestamos más atención y queremos que nos diga más cosas. El Señor os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A Él serviréis y a Él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Pero hizo señal. Dijo lo que solamente vos y yo, Señor, sabíamos. Va a ser muerto. Bueno, Jesús dijo en mi nombre, Sí, eso en te tu iba a nombre, decir. Señor, hicimos esto. No, no ¿Por fue qué? Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal del medio de ti. Tremendo. Tremendo. Pero es una enseñanza tan clara y tan pertinente hoy, porque sigue siendo la estrategia del enemigo, que Dios permite. Más actual que nunca. O sea, el tema acá es que Dios lo permite porque de esa manera nos quiere probar para saber a quién le somos obedientes. Y por eso la importancia de conocer la palabra de Dios. Por eso la importancia de estudiar esto, de saber esto, porque yo tengo que hacerle caso a Dios, tengo que seguir el consejo de Dios, obedecer la voz de Dios, por más que un profeta venga con señales. Por eso se puso tan de moda el movimiento profético, porque había señales que certificaban el don, ¿o no? Y las iglesias agendaban Claro, si hace profeta, esto, profeta. este es de Dios. Claro, que venga el profeta y que nos traiga palabra personal, que venga el profeta y traiga palabra para la iglesia, que nos marque el rumbo el profeta. Pero, ¿y la Biblia para qué la tenés? Si no, O sea, si- Yo te digo que eso pasa más entre los pentecostales. pasa en todos lados, ¿no? Sí, Mirá, yo te digo con- que Héctor y los bautistas no entran en eso. Conozco Bueno, una persona. pero la iglesia bautista entró acá en la falda. Claro. La iglesia bautista fue el que lo presentó. al falso Ahora te profeta. cuento una cosa, conozco una persona que ha pasado no sé cuántos años que vino este hombre y esa persona lo escuchó dentro del contexto de nuestra congregación y no se congregó
nunca en la iglesia y sigue esperando todavía que Dios cumpla lo que le dijo este hombre. Esta persona no tiene relación con Dios, no conoce a Dios y está viviendo una fantasía, por consecuencia separado de la comunión con Dios. Pero sigue esperando que Dios haga lo que ese hombre le dijo. Los dos son responsables, no solamente el profeta Baal. Sí, creyó la mentira. Es mentira. Pero bueno, digo, está interesante este punto, ¿no? Para tomarlo en cuenta, para analizar quién es un profeta auténtico, quién es alguien que Dios envía y que Dios respalda. Cuidado con las señales, aparentes señales o señales que se cumplen a la vista. ¿Certifica eso de que Dios lo envió? No. No necesariamente, porque antes vimos que las señales certifican. Claro, hay que analizar bien, Claro, aparte de que el tenga contexto y señal. que se confirme con la palabra. ¿Es coherente con Sí, la palabra? El hilo es finísimo. Pero es coherente con la palabra que Dios inspiró y reveló. Ese es el filtro que yo tengo que usar para determinar quién es un profeta de Dios o no. Mira, a nosotros nos parece, no sé si es sencillo o no, pero porque estamos en una congregación que gracias a Dios se nos enseña la palabra y nos alienta a que Dios está edificando eso en el cuerpo. Pero el Señor habla de triqui de la palabra, que en Hebreos habla de los falsos profetas y cómo distinguirlos, amadores de sí mismos, Al final es el carácter que termina revelando lo que es genuino dentro de la persona. No, Claro, pero el que no le enseña la palabra, Está todo en el horno, como decís hermano. vos, Está en el es horno. lo que pasa. Bueno, por eso la idea, el propósito de estos puntos dentro del estudio es que justamente busquemos discernimiento espiritual, busquemos dirección de Dios. ¿Acaso Balaam no habló de parte de Dios? Sí. Balaam habló de parte de Dios y era considerado profeta. Y por los judíos, hasta por los judíos hoy es considerado profeta. Pero el Nuevo Testamento dice que que fue un adivino, un falso profeta, y terminó muerto. ¿Pero era profeta o no era profeta? Profeta de Dios era, porque Dios le habló directamente a Balaam para que Balaam diera mensaje. Bueno, Hay que tener cuidado y hacerle caso a la palabra. Y sí. ¿Hasta dónde leímos? Falso. ¿Hasta dónde leímos? ¿Leímos el punto 3, mensaje espiritual? Sí. No, el mensaje espiritual todavía no. No. Estamos hablando de Deuteronomio 18, 21 y 22. Leímos el texto. No, sí lo leí. No, Sí, pero- leímos ahí en el Perdón, sí, no leímos una cita bíblica. La enseñanza tiene que ser acorde al texto sagrado, tanto en lo que respecta a Dios como al culto y a las demandas de la moral. Los profetas enseñan cómo se aplican a la vida cotidiana los mandamientos divinos y revelan la voluntad de Dios. Deuteronomio 13, 1 al 5. Como habíamos visto en Deuteronomio 18, Dios mismo instituyó el ministerio profético. Es interesante notar que Dios es quien elige y prepara y llama a los profetas. La vocación de ellos no es hereditaria, sino que con frecuencia encuentra al principio una cierta resistencia. Y hay unas citas bíblicas. Después dice, una de las características del mensaje profético son las predicciones, pero el profeta se preocupa más intensamente por el presente, aplicando el mensaje en su contexto sociopolítico y espiritual, llamando constantemente al arrepentimiento y la conversión. Y Ahí se entiende este punto. Sí. El profeta muchas veces, como en los casos de Isaías y Jeremías, Jonás, tenían un mensaje que apuntaba a su presente. Muchas de las profecías tienen doble cumplimiento, múltiple cumplimiento, pero el profeta no necesariamente sabía eso. Lo que él daba era lo que Dios le daba en ese momento para ese contexto. Que tuviera una connotación futura es otra cosa, otro tema, que a veces el profeta ignoraba. Pero inicialmente tenía un sentido para ese presente histórico en el que vivía el profeta. ¿Se entiende este punto? también había que estar atentos a los profetas. Bueno, este estado parecía ocurrir sin previo aviso.
o bien era causado por ciertas condiciones, especialmente ciertas formas de música. Estas condiciones eran tan desacostumbradas y sospechosas como la expulsión de toda conciencia de sí mismo, y no había evidencias de sensibilidad o temor al dolor. Esto era muy común en Canaán, especialmente en el culto a Baal. También hay que comprender que el éxtasis profético no estaba totalmente divorciado de los verdaderos profetas. Tanto Isaías, Ezequiel y el mismo apóstol Juan pasaron por esta experiencia. Ezequiel es claro al decir que los profetas falsos son guías de su propio camino y que pregonan sus propias profecías. Por consiguiente, guían a la gente con falsa seguridad. El mensaje de estos es de una paz falsa y un frágil optimismo. El último párrafo dice, no edifica espiritualmente ni busca la santidad. El profeta verdadero llega directamente al alma y desafía a sus oyentes para que se examinen a sí mismos y se conviertan. Ahora, la Iglesia, el mensaje cristiano se basa en un libro, en donde nosotros pertenecemos al nuevo pacto de ese libro. A la segunda parte, somos cristianos. El cristianismo se sigue basando también en la totalidad de ese libro, o anulamos el Antiguo Testamento. No, somos herederos de la promesa por Abraham. Los profetas del Antiguo Testamento fueron confirmados en el Nuevo. Sí. ¿Los principios espirituales de los profetas del Antiguo siguen vigentes? Sí. Los principios espirituales. No, sí, los principios espirituales son todos. ¿Siguen vigentes? Para todos los hijos de Dios. Por supuesto. Entonces, no porque pertenezcan al Antiguo Testamento lo tenemos que desechar. Los principios espirituales, porque inclusive hoy, en tiempos de la Iglesia, se están cumpliendo profecías dadas por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Se van a cumplir en tiempo futuro? Daniel fue profeta de Dios. Sí. Y Apocalipsis hay que leerlo junto con Daniel para poder entender. Entonces, hay que sí entender que para nuestra salvación y la esperanza del cristiano, esos principios espirituales proféticos del Antiguo que se cumplen en el Nuevo, también nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Las enseñanzas de Jesús en Mateo 24. ¿Es profecía eso o no? Sí. Es profecía. Jesús preparó a los discípulos y prepara a la iglesia para los últimos tiempos. El ministerio profético, como veíamos en la clase anterior, en la iglesia de hoy es una continuidad profética del Antiguo Testamento. O sea, nosotros le estamos dando continuidad profética a lo que se anunció desde el Antiguo en la iglesia primitiva y en la iglesia de hoy. O sea, por eso digo sí, que... nosotros esperamos la segunda venida. Claro, entonces juicio, tenemos... Nueva Jerusalén. Tenemos que tomar en cuenta toda la profecía bíblica y aprender a distinguir los tipos de profecía. Por eso acá estamos viendo, en este punto, ¿qué entendemos por profecía? Por eso a veces nos cuesta entender la profecía, porque nuestro concepto de profecía y de profeta es limitado, es parcial. ¿Hay profetas hoy en la iglesia? ¿Hay ministerio profético en la iglesia? Creo que sí. Que esté más o menos desarrollado en una congregación es aparte. Pero ¿Sí? yo pienso que sí. ¿Hay dones proféticos en individuos? ¿Cuáles serían los dones proféticos en la actualidad? ¿Cómo se manifestaría? Si ya está revelada, ya descartamos que ya toda la revelación de Dios ya la tenemos. Ahora, entonces, si creemos que se pueden dar dones proféticos, ¿cómo se pueden dar? Ahora, cuando hablamos de una rema y pedimos una rema, no es pedir que Dios traiga vida sobre una palabra que ya existe, que Dios ya dio, con un propósito específico para un tiempo presente y futuro en una persona, familia o la iglesia. Y ahí cuando pedimos una rema estamos pidiendo de alguna manera un mensaje vivo sobre algo que ya está, una revelación que ya está en la palabra. La revelación ya está, ya está la revelación, es que le dé vida y puede venir de parte de algo. Bueno. ¿O no? Forma parte de parte. En el Nuevo Testamento, un ejemplo de un don profético. Y Pedro. ¿En qué momento? En el hablar de ciencia.
¿En qué momento? Ananí y Zafir. Ahí está. Ese es un ejemplo. Qué afilado. De, bueno, por eso ahora se va encaminando Mauro de a poco. No, pero eso yo lo entiendo. Lo que pasa es que Esos hay son- un desastre con esto, Triqui. Bueno, Bueno, ese es pero otro tema. Que eso ya no ya- omite que ¿Viste? sea- Hay denominaciones que el apóstol y profeta ya fue. Sí, bueno, Sí. allá ellos. Pero tienen sana doctrina también. Sí, bueno, son hermanos en la fe. Sí. Bueno, por ahí se están perdiendo por tener por eso es la importancia de los conceptos que tenemos nosotros. Se quedaron ahí y se están perdiendo la bendición que Dios. Tremendas iglesias Sí, con el enseñanza espíritu. bíblica, Mauro, tremendas iglesias que edifican muchísimo, con maestros tremendos en la palabra y no creen los milagros. A mí me interesa que podamos enfocarnos en la importancia de esto, no anular el ministerio profético porque sigue vigente, sí tener cuidado con los movimientos pseudo proféticos de la actualidad, pero que los 5 ministerios que Jesús instituyó siguen vigentes. Pero hay que tener en cuenta que estamos compartiendo esto con muchos y tratando de fundamentarlo con la Biblia. Entonces, yo todo lo que es de Dios lo quiero. Amén. Y lo que está vigente No, lo tengo que obvio, disfrutar, obvio, lo tengo que aprovechar. también. Yo tengo que dar gracias por los profetas que Dios puede usar en la iglesia hoy. ¿En qué sentido? En que pueden ser usados con Dios con una palabra. Sí, sacar a luz algo. La palabra rema es la palabra guía en el momento pertinente, justo. No, a veces uno piensa que la palabra rema es una cosa... Pero no, es una guía para un momento en donde se necesita ya una guía de parte de Dios, Algo una profundo, palabra, claro. para nuestra vida personal o para la congregación. Dirección. Hay que ir, por allá no vayan, es por acá que hay que ir. No se metan en esto, vayan por aquel lado. ¿Seguimos la semana que viene? No, ahorita más. Yo traigo para comer. Esto es como las novelas. Justo que le habíamos cachado ahora ahí que estaba. Continuará, ¿viste? Bueno, es necesario esto para entender algunas cosas que están pasando hoy y advertirnos y ayudarnos a no caer en los engaños de lo falso y buscar lo que es verdadero. ¿Vamos a orar? Señor Jesús, damos gracias, Padre amado, por esta clase, Gracias. que pudimos aprender más de tu palabra. Señor, te damos gracias por la vida de Ricky, que siempre está, Señor, dispuesto y disponible para enseñar de tu palabra. Gracias por todos los hermanos que pudieron comunicarse, estar hoy acá en la reunión. Y te pedimos por los que no pudieron comunicarse hoy, Señor, también que los bendigas. Te damos gracias por este día y te pedimos que nos ayudes en el día de mañana, porque la enseñanza de hoy fue muy, muy linda. Te agradecemos por todo, papito. Amén. 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 Dice,